Hola a todos, bienvenidos a la continuación del sexto capítulo del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Punto 4. Periodo de reducción esquelética. Paulatinamente, durante un periodo que oscila entre 2 y 3 años hasta un máximo de 5, todas las partes blandas del cadáver irán desapareciendo a través de su licuefacción y transformación en putrílago. En la cabeza resisten más tiempo las mejillas y las orejas, hasta que llega un momento en que solo quedan unos residuos en la región malar de las mejillas. La cabeza se desprende del tronco cuando desaparecen los elementos de unión, lo que tiene lugar al final de este periodo. Finalmente, todo el putrílago acaba por desaparecer, llegando así el cadáver a su total esqueletización, que estará establecida por completo después de 5 años. Ateniéndonos a lo publicado por el prestigioso catedrático Gisbert Callaway, la cabeza se desprende del tronco al final del periodo de reducción esquelética, es decir, entre 2 y 3 años después del fallecimiento de una persona. ¿Cómo podía ser entonces posible que los cadáveres 1 y 2 tuvieran la cabeza esqueletizada y separada del tronco si únicamente podían llevar enterradas un máximo de 75 días? ¿Qué explicación había para que todas las partes blandas de la cara hubieran desaparecido completamente en tan corto espacio de tiempo? ¿Cómo podía ser posible que en menos de 3 meses se hubiera esqueletizado una de las manos y algunos de sus huesos aparecieron desperdigados? Pero había un detalle igual de espeluznante que el cadáver anterior. La parte superior izquierda aparece fuertemente afectada, con desarticulación del húmero, escápula y clavícula de ese lado y desaparición del espacio anatómico subclavio, estableciéndose comunicación entre el exterior y el interior de la cavidad. Al igual que el primer cadáver, este segundo presenta un enorme boquete en la misma zona, el hombro izquierdo, y la explicación que los médicos encontraron fue la misma. Esta destrucción de la parte superior izquierda del tórax es probablemente debida a la intervención animal. Sin embargo, en el cadáver anterior añadían que era lógico que los animales se hubieran comido esa parte que faltaba, ya que era la más cercana a la superficie del enterramiento. Sin embargo, esa explicación ya no servía para este segundo cuerpo, que estaba enterrado a más profundidad y con otro cadáver encima. Y como no debieron encontrar respuesta alguna, optaron por no escribir nada en su informe acerca del por qué habían devorado los animales esa parte del cuerpo del cadáver número 2. Inmediatamente después de ese primer examen superficial y tras un minucioso lavado del cadáver, los forenses apreciaron las siguientes lesiones: hematoma redondeado de 0.5 centímetros de diámetro en cara posterior del codo izquierdo, 2 hematomas redondeados de diámetro aproximado de 1 a 1.5 centímetros situados en cara posterointerna de la raíz del muslo izquierdo, hematoma cuadrangular de bordes muy bien definidos con dimensiones de 2 por 2 centímetros a nivel de cara interna de rodilla derecha, hematoma cuadrangular de 1 por 1 centímetros de superficie en cara posterointerna de pierna derecha, hematoma de 5 por 3 centímetros de superficie en cara posterior de pierna derecha, a nivel de la línea media, hematoma redondeado de 1 centímetro de diámetro situado en parte superior y posteroexterna del muslo derecho. Al igual que en el cadáver anterior, estas lesiones, según los forenses, habían sido producidas por golpes con diferentes objetos duros de superficie roma. Igualmente comprobaron que las lesiones existentes a nivel de ambas muñecas presentan un aspecto que indica una discreta reacción de vitalidad, es decir,
que al igual que en el caso anterior, las ligaduras que ataban sus muñecas habían sido colocadas muy poco antes de morir o incluso después de muerta. Pero desgraciadamente había mucho más. La cubierta cutánea de la parte posterior del cuerpo aparece desprendida, habiendo desaparecido en una amplia región que ocupa todo el espacio dorsal y la parte superior de la región lumbar. Los bordes cutáneos que persisten son irregulares, presentando una morfología festoneada que sugiere la intervención de los animales como mecanismo de producción de la ruptura. Era inimaginable. Toda la piel de la espalda había sido desprendida y faltaba la mayor parte desde los hombros hasta casi los riñones. Y para los forenses estaba claro que habían sido los animales quienes se lo habían comido. Inexplicablemente, nunca dijeron qué tipo de animales lo habían hecho. Además, había dos interrogantes a los que resultaba imposible encontrar una respuesta mínimamente lógica. ¿Cómo podían unos desconocidos animales haber devorado la espalda del cadáver, que estaba vestido con una cazadora perfectamente abrochada y una camiseta, sin producir rotos encima de estas dos prendas? ¿Cómo podía ser esto posible si el cadáver estaba enterrado debajo de otro cuerpo? Cuando aún los forenses no se habían repuesto de la impresión provocada por la tremenda barbarie que estaban observando, iban a comprobar una muestra de lo que es capaz de hacer el sadismo humano. Finalmente, se observa una amputación traumática del pezón derecho y de la areola correspondiente. Los bordes de esta amputación traumática son limpios, bien definidos y con irregularidades, lo que sugiere que este fue realizado con la participación de algún instrumento de componente cortante y de algún mecanismo en el que pudiera haber participado la presión, el corte y la tracción. En esta brutal herida los forenses apreciaron escasa reacción vital en los bordes, lo que sugiere una producción muy cercana al momento de la muerte. Aunque existen abundantes restos hemorrágicos en parte anterior del tórax y parte derecha del sujetador, lo cual indica una situación de vitalidad en el momento de sufrir la lesión. Le habían arrancado el pezón derecho y areola que le rodea muy poco antes de asesinarla. El siguiente paso fue examinar la cabeza, que estaba convertida en una calavera, y nuevamente comprobaron la existencia de un orificio redondeado con un diámetro de 1 centímetro que estaba situado en la región occipital, en la nuca. Según los médicos, tenía las características de un orificio de entrada producido por arma de fuego. Al igual que en el cadáver anterior, no existía un segundo orificio de salida. Sin embargo, los huesos de la nariz estaban fracturados y existía una brecha de algo más de 1 centímetro debajo de la órbita ocular izquierda. Estos signos, según los forenses, eran compatibles con las de un artefacto producido por la salida de un proyectil. Continuando la inspección de la cabeza, comprobaron que al cadáver le faltaban los dientes, concretamente los 2 incisivos de abajo. Al finalizar el examen externo del cadáver número 2, los interrogantes sin respuesta iban aumentando. ¿Por qué había desaparecido la mano izquierda? ¿Por qué existía un gran boquete en el hombro izquierdo en la misma zona que lo tenía el primero de los cadáveres? ¿Cómo habían podido comerse unos desconocidos animales prácticamente toda la espalda si el cadáver estaba vestido y no existían mordeduras en las ropas? Los dientes que faltaban, ¿habían sido arrancados o se habían caído producto de la putrefacción? Si el motivo era el segundo, ¿por qué no aparecieron en la fosa? El siguiente paso fue abrir el cráneo, donde aparece una masa homogénea de color verdoso de consistencia blanda pastosa.
Una vez retirada esta, se comprueba que en la cabeza existen dos fisuras, una de 8 y otra de 10 centímetros, y dos fracturas. La causa de estas lesiones, según los forenses, habría sido el choque de la bala al romper los huesos de la nariz antes de salir por la órbita del ojo izquierdo. El informe forense continuaba relatando un hecho que no se produjo durante esta operación de autopsia. En un momento posterior y al proceder al cernido e inspección sistemático y rutinario del material contenido en los sudarios, en el correspondiente al cadáver número 2 se halla un proyectil que es puesto a disposición del juzgado. Según esto, alguien posteriormente a las autopsias se había encontrado una bala en la bolsa de plástico en la que fue trasladado el cadáver. ¿Cómo había llegado hasta allí? Si según los médicos la bala había atravesado el cráneo, ¿cómo era posible que se encontrara suelta en el sudario? Siguiendo el orden de la autopsia, los 6 forenses analizaron la cavidad torácica, comenzando por la espalda, donde observaron una masa amorfa y de color rojizo, cuyo aspecto se corresponde con el de una colección hemática. Esos supuestos restos de sangre estarían en una zona coincidente con los 2 agujeros encontrados en la parte superior de la camiseta, concretamente a nivel de la 10ª vértebra dorsal, pegado a la izquierda de la columna vertebral. Para los forenses, esto dejaba claro que la víctima había recibido 2 cuchilladas en la espalda cuando aún vivía. Después, se realiza estudio de piel y tejido subcutáneo en la parte anterior del tórax, no encontrándose signos manifiestos de infiltración hemorrágica en la zona que rodea la herida de la zona correspondiente a areola y pezón derecho. Es decir, no hay el menor rastro de sangre en los bordes de la brutal amputación del pezón, algo prácticamente imposible si la amputación se realizó en vida de la víctima. Posteriormente abrieron el abdomen comprobando que el estómago está conservado y a la apertura aparece totalmente vacío. Como en el caso anterior, los forenses dejaron para el final el examen ginecológico. Lo primero que apreciaron fue una notable dilatación del orificio anal que presenta unas dimensiones de 4 por 5 centímetros y abundantes restos fecales en las paredes. Mediante un fiador adecuado se logra la penetración sin resistencia hasta 13 centímetros. En el interior de la cavidad rectal observaron pequeñas erosiones en la zona pegada al orificio anal y un pequeño hematoma de 1 por 2 centímetros en parte derecha del interior del recto. En el estudio de los genitales y en los labios mayores de la vagina observaron una pequeña equimosis en el labio mayor izquierdo de 2 por 2 centímetros y un pequeño hematoma de 1 por 0,5 centímetros en la pared del labio mayor derecho. No se aprecian soluciones de continuidad traumáticas recientes en los repliegues membrosos vulvo-vaginales. Abierta la cavidad vaginal, se observa una equimosis redondeada de 0,5 centímetros en la parte izquierda y en la parte superior se aprecia la existencia de una alteración en la mucosa. En una superficie de 0,5 por 0,5 centímetros, apareciendo esta rugosa y pigmentada. Además, en el interior de la cavidad vaginal, situado bastante en profundidad, se encuentra un cuerpo extraño de un volumen aproximado de 1 centímetro cúbico que no se puede identificar mediante el examen a simple vista. ¿Qué hacía un cuerpo extraño que 6 forenses eran incapaces de saber lo que era en el interior de la vagina? Después de algo menos de 2 horas, los forenses dedujeron lógicamente las siguientes conclusiones. Las características generales del cadáver y las ropas y objetos personales encontrados en el mismo se corresponden con las de María Deseada González Folk. La muerte ha sido violenta. La muerte se produjo por destrucción de centros vitales encefálicos.
Dicha destrucción de centros vitales encefálicos se produjo como consecuencia de una herida por arma de fuego. Dicha herida por arma de fuego tiene las siguientes características: orificio de entrada a nivel occipital en la línea media, 2.5 centímetros sobre protuberancia occipital externa. Tiene morfología redondeada con dimensiones de 1.1 centímetro, trayectoria en la cavidad craneal, de atrás adelante, muy ligeramente descendente y desviado hacia la izquierda. Orificio de salida del disparo está situado a nivel de pared interna de órbita izquierda. No es posible precisar la distancia desde la que fue efectuado el disparo con los datos del examen macroscópico, si bien cabe descartar el disparo a boca de jarro, el que se realiza con la boca del arma en contacto con la piel. 6. En el cadáver aparecen múltiples lesiones de tipo contusivo, fundamentalmente a nivel del plano posterior del mismo y extremidades. Las características de la mayoría de estas lesiones sugieren la producción de las mismas en vida. 7. La colección hemática que aparece en la región dorsal del cadáver está en relación con los orificios de la parte posterior de la camiseta que portaba la víctima. 8. En el cadáver aparece signos de amputación traumática del pezón y areola derecha. Las características de los bordes de la amputación traumática son compatibles con la intervención de arma blanca, si bien no puede descartarse la actuación de mecanismo de tracción. 9. En el cadáver aparecen signos de violencia de tipo sexual a nivel vaginal. En el cadáver aparece una muy pronunciada dilatación anal compatible con la penetración de un objeto o parte anatómica a través de dicho orificio en vida o post-mortem. Punto 10. Punto 11. Los datos obtenidos del estudio de la evolución de los fenómenos cadavéricos hacen compatible el establecimiento de una data de muerte de al menos 2 meses. La gravedad y brutalidad de las lesiones sufridas por las víctimas no fue óbice para que los 6 médicos forenses solventaran las autopsias en bastante menos tiempo del habitual, como si tuvieran el horario marcado. A las 15 horas del día 28 de enero de 1993, en cumplimiento de orden judicial, practicaron la autopsia al cadáver número 3, según se enumeraron en el acta de levantamiento. El cadáver se encontraba sobre la mesa de autopsia, tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas y caídas hacia el lado derecho. Como en los anteriores, la cabeza está separada del cuerpo, algo que se contradice con los testimonios de todas las personas presentes cuando sacaron el cuerpo de la fosa, incluido el juez, que afirmaron lo contrario. También en este caso, junto al cadáver aparece cuero cabelludo desprendido formando una magma en el que resulta imposible diferenciar a simple vista su pertenencia a los distintos cuerpos en estudio. Los forenses no le dieron en su informe mayor importancia a este hecho. Al fin y al cabo, los 3 cuerpos tenían el cuero cabelludo desprendido de la cabeza. Sin embargo, según los médicos, podía haber 4 cabelleras. Cadáver 1. El cuero cabelludo aparece desprendido, encontrándose un amasijo de pelos que corresponde a los cadáveres 1 y 2 en la bolsa del primer cadáver. Cadáver 2. Junto al cadáver aparece cuero cabelludo desprendido, formando un magma en el que resulta imposible diferenciar su pertenencia a los distintos cuerpos en estudio. Cadáver 3. Junto al cadáver aparece cuero cabelludo desprendido, formando un magma en el que resulta imposible diferenciar a simple vista su pertenencia a los distintos cuerpos en estudio. ¿Cómo podía ser esto posible? Pero además, los forenses no enviaron a analizar ninguno de los cueros cabelludos, ni comprobaron si existía sangre en los cabellos de las víctimas. También en este caso, la mandíbula aparecía separada del resto del cráneo. Continuando con el examen superficial, los forenses comprobaron que este tercer cadáver, a diferencia de los otros 2, no tenía los brazos atados por ningún tipo de ligaduras. Sin embargo, la víctima había sido inmovilizada de otra forma, con la cazadora,
ya que la tenía colocada al revés de lo habitual, es decir, la parte delantera estaba abotonada por detrás y la parte de abajo estaba colocada arriba. Lógicamente, esta posición de la cazadora impedía que la víctima pudiera sacar los brazos. Antes de terminar la primera inspección, los médicos anotaron en su informe los detalles espeluznantes. El brazo derecho aparece desarticulado, separado del tronco. Llama la atención la ausencia de la mano derecha. El siguiente paso fue detallar las ropas que vestía el cadáver según se las iban quitando. Cazadora azul de tela vaquera marca Levi Strauss, colocada al revés de lo habitual, es decir, la parte delantera abotonada por detrás y la parte inferior colocada arriba. Camiseta de color blanco o gris claro, con un dibujo de una espuela y la inscripción Chippy. Sujetador blanco que no presenta cortes o desgarraduras en su posición habitual. Pantalón vaquero azul de marca Chippy. Una prenda de ropa interior blanca que pudiera ser una faja fina o unas bragas. Esta prenda presenta en su parte anterior una mancha rojiza redondeada de 1 centímetro de diámetro que se estima procede del óxido formado en el botón metálico de los pantalones. Unas bragas más pequeñas de modelo tanga de color morado y colocadas por debajo de las anteriores. El cadáver no lleva calcetines, zapatos azules oscuros tipo mocasín con flecos en la parte delantera. El cadáver llevaba además los siguientes objetos personales: reloj negro marca Casio Atenea con esfera dorada, con su correspondiente pulsera metálica elástica, cadenita de oro colgada al cuello en la que hay engarzados un anillo, una medalla y un colgante en forma de corazón, llavero con varias llaves que tiene publicidad del Seat Ibiza, varias monedas, anillo dorado con una inscripción que reza Miriam. Los últimos 3 objetos aparecen guardados en uno de los bolsillos del pantalón. Tras serle retiradas las ropas, los forenses comprueban que, al igual que en los 2 casos anteriores, se trata del cadáver de una mujer con una estatura de 1,65 metros aproximadamente. También en este caso la putrefacción aparece muy avanzada y encontrándose en plena fase colicuativa. Sin embargo, a diferencia de las otras 2, el tercer cadáver, la integridad cutánea es completa en toda la extensión del cuerpo, excepto cráneo y cara. Es decir, no le falta ni un solo trozo de piel, a excepción de la cara, que ha desaparecido completamente. Sin embargo, los médicos atribuyen la separación de la cabeza a la pérdida de partes blandas. Ha dado lugar a la desarticulación de las vértebras cervicales. Una cabeza que, como en los 2 casos anteriores, aparece en fases muy avanzadas de esqueletización, es decir, convertida en una auténtica calavera, en contradicción con el resto del cuerpo, que se conserva casi perfectamente. Pero lo que más tuvo que llamar la atención de los 6 médicos en este primer examen externo fue algo impresionante. El cadáver tenía el brazo derecho separado del cuerpo. Sin embargo, en su informe se limitaron a reseñarlo sin aclarar el porqué. Quizás el posible arrancamiento o corte de este brazo hubiera sido lo que obligó a su asesino o asesinos a inmovilizar su cuerpo con la cazadora puesta al revés y a quitarle las ataduras, porque las tuvo, tal y como reseñan los forenses. Existe en la muñeca izquierda una lesión de tipo de lacerociones de unos 2 centímetros de anchura, con restos hemorrágicos y morfología circular, cuyas características se corresponden con haber sido producida por algún tipo de ligadura colocada con gran presión y que ha producido rozamiento.
¿Por qué le quitaron las ataduras y a las otras 2 víctimas no? Además, los médicos observaron que en el antebrazo derecho existe pérdida de masa cutáneo muscular desde su tercio medio hasta la extremidad distal, punto de donde, como ya se ha dicho, se ha desarticulado el esqueleto óseo de la mano que no aparece. Inexplicablemente, a este brazo suelto le faltaba toda la piel y la carne de la muñeca y de varios centímetros más hacia arriba, dejando los huesos limpios al descubierto, y no había mano, había desaparecido. El siguiente paso fue lavar el cadáver y estas fueron las lesiones que encontraron los 6 forenses en el cuerpo y las extremidades. Gran hematoma situado en región dorsal izquierda que llega desde la zona infraescapular hasta el borde superior de la nalga, con unas dimensiones aproximadas de 35 por 15 centímetros. Presenta una coloración morada no uniforme, con áreas de mayor intensidad y puntos en los que la infiltración hemorrágica es mucho más intensa. Como se puede comprobar con las medidas, era un hematoma impresionantemente grande y, según los especialistas, las diferencias de intensidad cromática del mismo y la gran extensión afectada hacen pensar que se produjo como consecuencia de la repetición de golpes con un objeto contundente de bordes lisos sobre la zona. Hematomas longitudinales de 12 por 6 centímetros situados en la cara posterior de ambos muslos. Hematomas rectangulares de 7 por 3 centímetros situados en la cara posterior de ambas rodillas. Hematoma redondeado de 8 centímetros de diámetro a nivel de cara anterior de rodilla izquierda. Hematoma redondeado de 10 centímetros de diámetro a nivel de cara anterointerna de muslo izquierdo. Hematoma redondeado de 4 centímetros de diámetro a nivel de región esternal. Erosión de morfología circular de unos 2 centímetros de anchura que rodea la muñeca izquierda. De todas estas brutales lesiones, la más inexplicable eran los hematomas rectangulares que estaban situados en la parte de atrás de ambas rodillas, hematomas que sugerían que la víctima había tenido las piernas colgadas y apoyadas por debajo de las rodillas sobre algún objeto de forma rectangular. Sin embargo, los forenses nunca aclararon qué mecanismo podía haber producido esos hematomas de bordes rectos. Después examinaron la cabeza calavera. Aparecen 2 orificios. El primero está situado a nivel de la unión occipito-parietal izquierda. Su forma es redondeada, siendo sus dimensiones de 1 centímetro de diámetro. Las características del orificio se corresponden con las de un orificio de entrada de herida por arma de fuego. El segundo orificio está situado a nivel de la unión temporoparietal derecha y sus características se corresponden con las de un orificio de salida. Los forenses comprobaron que también a este cadáver le faltaban dientes y muchos. En la mandíbula superior se registra pérdida de todas las piezas dentarias, excepto el segundo molar derecho y los molares primero y segundo del lado derecho, y en la inferior falta el canino izquierdo. ¿Qué había pasado con todos esos dientes y muelas? Si se desprendieron por efecto de la putrefacción, ¿por qué no habían aparecido en la fosa? El examen interno lo comenzaron con el cráneo, en el cual, una vez abierto, aparece una masa homogénea y amorfa de color grisáceo y consistencia endurecida. El estudio de la superficie ósea de la base del cráneo y de la cara interna de la base craneal no permite detectar ningún tipo de lesión, a excepción de 2 orificios ya descritos. Según los forenses, la tercera víctima no había recibido ni un solo golpe en la cabeza, ni tenía lesión alguna en ella, salvo los agujeros de los disparos. Después procedieron a abrir la cavidad torácica. Lo primero que comprobaron, y así lo hicieron constar, era que no se observaban lesiones a nivel de las costillas ni del esternón. El siguiente paso fue intentar estudiar los pulmones, pero estaban convertidos en una masa
putrilaginosa en la que no es posible distinguir ninguna de sus estructuras. Sin embargo, sorprendentemente y sin explicación alguna, el saco pericárdico, las dos membranas que envuelven al corazón, está íntegro. Resulta imposible entender que los pulmones hubieran desaparecido por efecto de la putrefacción y el corazón estuviera perfectamente conservado. Tanto es así que los médicos pudieron analizarlo, sacando estas conclusiones. El corazón es de tamaño normal, sin que se aprecien lesiones patológicas o traumáticas en su superficie. Las paredes cardíacas se observan de grosor normal. Ambas cavidades ventriculares aparecen exangües, desangradas. Pero ahí no acababan las sorpresas, porque según los forenses, en el fondo de la parte derecha de la cavidad torácica existe un derrame de líquido de aspecto hemático con un volumen aproximado de 25 centímetros cúbicos. Era imposible que pudiera haber sangre líquida en un cadáver que, según los médicos, llevaba más de 2 meses enterrado, pero la había y en cantidad como para llenar casi un botellín de cerveza. Pero, además, no se sabía por qué estaba allí, ya que los forenses no encontraron ninguna lesión que lo justificase. Sin embargo, los especialistas no se pararon a analizar este detalle, como muchos otros. Parecía que tenían prisa por terminar. Continuaron examinando el abdomen, donde también los efectos de la putrefacción habían sido extrañamente desiguales. El hígado, el vaso y los riñones se habían convertido en una masa putrilaginosa y eran irreconocibles. Sin embargo, la vesícula biliar, que según todos los tratados de medicina forense es el primer órgano del cuerpo humano en desaparecer por la putrefacción, está aceptablemente conservada y la vejiga urinaria está íntegra, apareciendo totalmente vacía. Lo mismo sucedía con el estómago. Según los médicos, el estómago está ileso y no contiene ningún tipo de material. En su interior aparece un objeto duro de un volumen aproximado de 1 centímetro cúbico. Era un nuevo detalle sorprendente. ¿Qué hacía un objeto en el interior del estómago? ¿Le habían obligado a la víctima a tragárselo? Cada vez eran más los interrogantes y menos las respuestas, pese a que los 6 médicos forenses siempre defendieran que todo estaba muy claro. Esta tercera autopsia, como las 2 anteriores, finalizó con el estudio de la zona anal y genital. El resultado fue estremecedor. A nivel de vagina se encuentran lesiones de tipo contusivo a nivel de las inmediaciones del orificio vaginal, que aparece fuertemente dilatado. Por otra parte, en el interior de la cavidad se encuentran 4 desgarros de forma elíptica, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, con diámetro mayor de 5 centímetros y menor de 3 centímetros, estando el mayor situado en posición vertical. El conjunto de lesiones encontradas sugiere la introducción forzada de un objeto o parte anatómica. Por otra parte, los bordes de los desgarros descritos son nítidos y irregulares, lo que hace pensar que es bastante más probable que se tratara de un objeto cuya superficie presentaba ciertas aristas o filos, ya que tratándose la víctima de una mujer prácticamente adulta, no parecen susceptibles de haber sido producidos únicamente con la introducción de una parte anatómica y en cualquier caso no habrían tenido una morfología tan regular. Finalmente, cabe destacar el hecho de que los bordes de los desgarros repetidamente citados no presentan ningún tipo de reacción inflamatoria. Tampoco se observan restos hemorrágicos. Todo ello sugiere que dichas lesiones fueron producidas después de la muerte. Para los forenses estaba claro que a la víctima número 3 le habían introducido un objeto por la vagina después de muerta. Asimismo, hicieron constar que
No se aprecian soluciones de continuidad recientes en los repliegues membranos vulvovaginales. En cuanto al orificio anal, se encuentra una enorme dilatación que presenta unas dimensiones de 6 por 8 centímetros, muy superior a la que cabría esperar como fenómeno de retracción postmortal. Además, aparecen lesiones de carácter contusivo tanto en las zonas adyacentes al orificio anal como en las zonas de la mucosa rectal próximas al mismo. Todo ello hace pensar en la existencia de la introducción de un objeto o parte anatómica a través de dicho orificio. Además, a los forenses había algo que no les cuadraba y así lo hicieron constar. Existe una falta de correspondencia entre la espectacularidad de la dilatación del orificio anal y la escasa magnitud de las lesiones contusivas descritas. No entendían cómo las heridas eran tan mínimas para la impresionante dilatación existente. La última lesión que los forenses encontraron fue en la zona que separa los orificios anal y vaginal, donde existía una erosión de 5 centímetros. El punto y final lo pusieron con las siguientes conclusiones. Las características generales del cadáver y la ropa y objetos personales encontrados en el mismo se corresponden con las de Miriam García Iborra. La muerte ha sido violenta. La muerte se produjo por destrucción de centros vitales encefálicos. Dicha destrucción de centros vitales encefálicos se produjo como consecuencia de una herida de arma de fuego. Dicha herida por arma de fuego tiene las siguientes características. Orificio de entrada a nivel de la unión occipito-parietal izquierda, unos 2 centímetros por encima y 5 centímetros por dentro de la apófisis mastoides. La morfología es redondeada con diámetro de 1 centímetro. La dirección es de detrás adelante, de izquierda a derecha y ligeramente ascendente. El orificio de salida está situado a nivel temporoparietal derecho con dimensiones de 1.1 por 1.2 centímetros. No es posible precisar la distancia desde la que fue efectuado el disparo con los datos del examen macroscópico, si bien cabe descartar el disparo a boca de jarro, el que se realiza con la boca del arma en contacto con la piel. En el cadáver aparecen múltiples lesiones de tipo contusivo. Estas lesiones presentan claros signos de reacción vital. En el cadáver aparecen signos de agresión sexual a nivel vaginal, con lesiones externas y sobre todo internas que indican la introducción de un objeto provisto de filos o aristas en la cavidad vaginal, muy probablemente después de la muerte. La muy pronunciada dilatación anal, junto con la presencia de alteraciones perianales y en la mucosa rectal, serían compatibles con la existencia de agresión sexual a ese nivel. Los datos obtenidos del estudio de la evolución de los fenómenos cadavéricos hacen compatible el establecimiento de una data de la muerte de al menos 2 meses, siendo cuanto tienen que manifestar. El director del Instituto Anatómico Forense, Alejandro Font de Mora, minutos después de concluir la reunión que celebraron los forenses tras finalizar las autopsias, manifestó a los medios de comunicación: como portavoz del equipo de forenses debo decir que los estudios llevados a cabo son inmejorables, por suficientes. Sin embargo, casi 2 meses después, concretamente el 22 de marzo, el doctor Ross se presentó ante el juez y le pidió que le dejara la cinta de vídeo que la Guardia Civil había grabado de las autopsias a los fines de su estudio e informe. Parecía que los médicos forenses no lo debían tener tan claro, pese a la rapidez con la que se realizaron las autopsias. Lo cierto es que el juez Bort tardó exactamente 3 meses en tener sobre su mesa el informe de autopsias de los 6 forenses valencianos. Pero, además, aquella tarde también tuvo en las dependencias del Instituto Anatómico Forense otra persona, una noticia que la prensa recogía al día siguiente. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán,
aseguró que el brutal asesinato de las 3 niñas de Alcácer que fueron halladas en la montaña del miércoles en la partida de la Romana es el caso más asqueroso de los que he presenciado. Esto es intolerable y solo se comprende en desalmados, en personas que, como la propia palabra dice, no tienen alma. Es incomprensible. Beltrán, que en la tarde de ayer acudió al Instituto Anatómico Forense para hablar con el juez de Alcira, así como con el equipo de forenses que lleva el caso, añadió que había decidido llevar personalmente el caso, evidentemente desde la posición de la Fiscalía. El hecho de que el propio fiscal jefe en persona se hiciera cargo de las investigaciones y de la acusación parecía una auténtica garantía de rapidez y seriedad para las 3 familias. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los padres lamentarían públicamente que el fiscal Beltrán hubiera tomado la decisión de llevar personalmente el caso. Hasta aquí el 6º capítulo del libro ¿Qué pasó en Alcácer? En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 7. Por su atención, gracias.